Si logras vencerme en esta partida de ajedrez, te entrego los 500 millones de euros que tengo en mi cuenta, gritó Alejandro Mendoza, el magnate tecnológico más poderoso de España, señalando con desprecio a la camarera que recogía copas vacías en silencio. El salón del casino Gran Vía explotó en carcajadas. Las mujeres con vestidos de alta costura se cubrieron la boca fingiendo elegancia mientras reían con crueldad. Los hombres de traje italiano levantaron sus copas de champán celebrando la nueva diversión de la noche. Todos miraban a Sofía Morales, de 28 años, quien sostenía una bandeja plateada con manos temblorosas. Las burlas llenaron el aire como veneno. «Seguro ni siquiera sabe cómo se mueven las piezas», murmuró Cristina Valverde, una empresaria inmobiliaria vestida de negro, con suficiente volumen para que medio salón la escuchara. El eco de las risas retumbaba contra las paredes forradas de terciopelo rojo y los espejos dorados del casino más exclusivo de Madrid. Alejandro golpeó el tablero de ajedrez de mármol italiano que descansaba sobre una mesa de roble oscuro en el centro del salón, provocando que algunas piezas temblaran. Todo el casino esperaba verla humillada, destruida, reducida a nada frente a la élite que controlaba el país. Antes de continuar con esta historia impactante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu me gusta para seguir acompañándonos. Lo que nadie sospechaba era que aquella noche, en el corazón del poder y la arrogancia, el destino daría un giro que cambiaría todo para siempre. El casino Gran Vía brillaba esa noche con todo su esplendor decadente. En el salón principal, convertido en espacio para la gala benéfica más exclusiva del año, arañas de cristal de Bohemia derramaban luz dorada sobre las mesas de juego cubiertas con paño verde. El murmullo sofisticado de empresarios, políticos, celebridades y herederos llenaba el ambiente junto con el aroma de puros cubanos y perfumes franceses que costaban más que el salario mensual de cualquier trabajador. En el centro del salón, bajo un foco de luz blanca que parecía un reflector de interrogatorio, un tablero de ajedrez descansaba sobre una mesa tallada a mano. Las piezas eran de marfil auténtico y ébano, cada una valuada en miles de euros. Era una obra de arte, un símbolo del poder absoluto. Alejandro Mendoza, de 42 años, magnate de la tecnología y dueño de 3 de las empresas más importantes de inteligencia artificial en Europa, se sentó frente al tablero con una arrogancia que cortaba el aire. Llevaba un traje Armani negro impecable, gemelos de platino y un reloj Patek Philippe que brillaba en su muñeca izquierda como un pequeño sol. Su cabello perfectamente peinado hacia atrás y su sonrisa calculada lo hacían parecer un depredador vestido de seda. Cada movimiento suyo gritaba superioridad. Cada gesto decía: «Este mundo me pertenece y ustedes solo están aquí porque yo lo permito». A su alrededor, varias mujeres con vestidos de diseñadores exclusivos lo miraban embelesadas. Cristina Valverde, empresaria inmobiliaria de 38 años, se inclinaba hacia él con una copa de champán Moet en la mano, riendo de cada comentario que Alejandro hacía. A su lado estaba Isabela Ortiz, influencer de lujo con más de 2 millones de seguidores, quien grababa discretamente con su teléfono cada momento, sabiendo que el contenido de esa noche valdría oro en redes sociales. Los hombres también lo rodeaban, ansiosos de estar cerca del poder. Ejecutivos de bancos, dueños de cadenas hoteleras, herederos de fortunas antiguas. Todos bebían de su presencia como si fuera un elixir de éxito. Alejandro estaba en medio de una partida de exhibición contra Rodrigo Salazar, un empresario textil que presumía ser buen jugador de ajedrez. Pero la partida era solo una excusa para alardear. Alejandro movía las piezas con gestos teatrales,
explicando cada jugada como si estuviera dando una clase magistral a niños. Mira, Rodrigo, aquí es donde los hombres débiles se rinden. Pero los que tenemos visión estratégica, sonrió mientras movía su torre. Vemos 3 movimientos adelante. El comentario provocó aplausos y risas aduladoras. Rodrigo, sudando bajo el cuello de su camisa, movió su caballo torpemente. Alejandro lo destrozó en 5 movimientos más. «Jaque mate», anunció levantando las manos como un gladiador victorioso. El salón estalló en aplausos. Las mujeres se acercaron a felicitarlo. Los hombres levantaron sus copas brindando por su inteligencia superior. Fue en ese momento de euforia cuando Alejandro, embriagado por la adulación, decidió que la noche necesitaba más entretenimiento. Giró la cabeza hacia el fondo del salón, buscando algo, alguien a quien usar para prolongar su show. Sus ojos se posaron en una figura que intentaba pasar desapercibida. Era Sofía Morales, camarera contratada para el evento, quien recogía discretamente copas vacías y limpiaba pequeños derrames en las mesas auxiliares. Vestía el uniforme estándar del casino, blusa blanca, chaleco negro, falda hasta la rodilla y zapatos bajos sin brillo. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta simple y su rostro, aunque cansado, tenía una serenidad que contrastaba con el ruido artificial del salón. Alejandro chasqueó los dedos con fuerza, como quien llama a un perro. «Tú, ven aquí». Su voz atravesó el salón como un látigo. Las conversaciones se detuvieron. Todas las miradas buscaron a la destinataria de la orden. Sofía levantó la vista, confundida, señalándose a sí misma con duda. «Sí, tú», insistió Alejandro con una sonrisa cruel. «No seas tímida, acércate». Sofía dejó la bandeja sobre una mesa cercana y caminó lentamente hacia el centro del salón. Cada paso resonaba en el silencio expectante. Sentía cientos de ojos diseccionándola, juzgándola, midiéndola. Sus mejillas ardían de vergüenza, pero mantuvo la cabeza en alto, aunque su corazón latía desbocado. Cuando llegó frente a la mesa del ajedrez, Alejandro la miró de arriba abajo con desprecio evidente. «Señoras y señores», anunció con voz teatral, «quiero proponerles un espectáculo que jamás olvidarán». Hizo una pausa dramática, disfrutando la atención absoluta. «Esta mujer», señaló a Sofía como si fuera un objeto, «va a jugar una partida de ajedrez contra mí». El salón estalló en carcajadas instantáneas. Algunos aplaudieron la idea como si fuera el chiste del año. Cristina Valverde casi escupió su champán de la risa. Isabela Ortiz enfocó su cámara directamente en Sofía, capturando su humillación en alta definición. «Pero eso no es todo», continuó Alejandro, levantándose de su silla y caminando alrededor de Sofía como un tiburón rodeando a su presa. «Si esta mujer logra vencerme, si de alguna forma milagrosa consigue darme jaque mate», hizo una pausa para efecto dramático, «le entrego mi fortuna entera, 500 millones de euros». El salón enmudeció por un segundo antes de explotar en risas aún más fuertes. Era absurdo, ridículo, imposible. Un hombre con barba gris gritó desde su mesa: «Entonces mañana tendremos a una camarera manejando medio país». La frase provocó otra ola de carcajadas crueles. Sofía permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas frente a ella, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Quería desaparecer, correr, escapar de esas miradas que la despedazaban. Pero algo dentro de ella, algo dormido durante años, comenzó a despertar. Alejandro se acercó más, tanto que Sofía pudo oler su colonia cara y el whisky en su aliento. «¿Qué dices, muchacha?», susurró con falsa amabilidad. «¿Aceptas el desafío o prefieres volver a recoger basura?». Las risas se intensificaron.
Cristina Valverde comentó en voz alta: «Seguro ni siquiera sabe diferenciar un peón de una reina». Isabela capturaba cada segundo, sabiendo que este video se volvería viral antes del amanecer. El corazón de Sofía latía tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Sus manos temblaban, su garganta estaba seca. Pero entonces, desde algún lugar profundo de su memoria, surgió una imagen. Ella, a los 10 años, sentada frente a un tablero de ajedrez en un centro comunitario de Vallecas, el barrio humilde donde creció. Su primer maestro, el señor Ramírez, diciéndole con orgullo: «Tienes un don, Sofía, no lo desperdicies». Recordó los torneos juveniles, las medallas que ganó, el sueño de convertirse en gran maestra que tuvo que abandonar cuando su padre perdió el trabajo, y ella tuvo que dejar la escuela para ayudar en casa. El ajedrez había sido su refugio, su pasión, su identidad, pero la pobreza se lo había arrancado, obligándola a sobrevivir en lugar de soñar. Sofía levantó lentamente la mirada y la clavó en los ojos de Alejandro. Por primera vez esa noche, no desvió la vista. «Acepto», dijo con voz firme, aunque temblorosa. El salón quedó en silencio absoluto por 3 segundos completos. Luego estalló en un caos de murmullos, risas nerviosas y exclamaciones de incredulidad. Alejandro arqueó las cejas, genuinamente sorprendido por un instante, antes de recuperar su sonrisa arrogante. «Perfecto», respondió aplaudiendo lentamente. «Esto se pone interesante. Que alguien traiga una cámara profesional. Quiero que esto quede documentado». Un camarógrafo del evento se apresuró a posicionar su equipo. Isabela ajustó el ángulo de su teléfono. El ambiente vibraba con una mezcla tóxica de expectativa, morbo y crueldad. Todos querían ver el desastre, presenciar la caída, reírse del intento patético de una mujer sin recursos de enfrentar al hombre más poderoso de la sala. Sofía dio un paso hacia la silla vacía frente al tablero. Sus piernas temblaban, pero caminó. Se sentó despacio, sintiendo el peso de cientos de miradas apuñalándola. Alejandro se acomodó frente a ella, cruzó las piernas con elegancia y sonrió como un gato que ya saboreaba al ratón. El tablero de ajedrez, con sus piezas perfectamente alineadas, brillaba bajo la luz. Sofía puso las manos sobre sus rodillas para controlar el temblor. Respiró profundo. El salón entero contenía la respiración. El destino había sido desafiado y nadie podía imaginar lo que estaba por ocurrir. El tablero de ajedrez descansaba entre ellos como un campo de batalla esperando su primera sangre. Las piezas de marfil y ébano reflejaban las luces del casino, proyectando sombras alargadas sobre el paño verde de la mesa. Sofía observaba las figuras con una intensidad que pocos notaron, pero que estaba ahí, latente, como una llama protegida del viento durante años. Alejandro, por su parte, se reclinó en su silla con la comodidad de quien nunca ha conocido la derrota. Ajustó sus gemelos de platino y sonrió hacia el público como un actor seguro de su papel protagónico. Las primeras 3 filas de espectadores se habían amontonado alrededor de la mesa, formando un círculo sofocante. Cristina Valverde se abanicaba con una servilleta de seda mientras murmuraba a su acompañante: «Esto durará menos que un suspiro, la pobre no tiene idea de dónde se ha metido». Isabela Ortiz transmitía en vivo desde su teléfono, narrando con voz emocionada: «Estamos a punto de presenciar la humillación del año. 500 millones de euros en juego contra una camarera. Esto es oro puro». Los comentarios en su transmisión se multiplicaban por segundos. Emojis de risa llenaban la pantalla como una plaga digital. Un mesero nervioso se acercó con una bandeja portando 2 copas de agua. Dejó una frente a Alejandro, quien ni siquiera lo miró, y otra frente a Sofía.
Ella tomó el vaso con ambas manos y bebió un sorbo pequeño, sintiendo cómo el líquido frío bajaba por su garganta seca. Necesitaba ese instante para ordenar sus pensamientos, para traer de vuelta todo lo que había aprendido 15 años atrás en aquel centro comunitario, donde el ajedrez era la única salida de la miseria cotidiana. Recordó las palabras del señor Ramírez, su mentor, quien le había enseñado que el ajedrez no se ganaba con fuerza, sino con paciencia, visión y respeto por cada pieza del tablero. Valores que los hombres como Alejandro nunca comprenderían. «Muy bien, comencemos con este circo», anunció Alejandro golpeando la mesa suavemente con los nudillos. «Como soy un caballero, te daré la ventaja de jugar con las blancas. Tú empiezas». Su tono era condescendiente, como si le estuviera regalando caramelos a una niña. Algunos invitados aplaudieron la falsa generosidad. Sofía asintió en silencio y extendió la mano hacia el tablero. Sus dedos rozaron la superficie fría del peón del rey. Lo levantó con cuidado, casi con reverencia, y lo colocó 2 casillas hacia adelante. E4. El movimiento clásico. La apertura italiana. Alejandro sonrió con suficiencia. «Predecible», murmuró lo suficientemente alto para que varios lo escucharan. Movió su propio peón a E5 sin pensarlo 2 veces, como si estuviera jugando contra un principiante en un parque cualquiera. Los primeros movimientos fluyeron con rapidez. Sofía desarrolló su caballo. Alejandro respondió automáticamente. Ella movió su alfil. Él hizo lo mismo. Para los espectadores que no entendían de ajedrez, aquello parecía un intercambio sin sentido de piezas moviéndose de un lado a otro. Pero para los pocos que sí conocían el juego, algo extraño comenzaba a manifestarse. Un empresario de cabello plateado, director de una firma de inversiones, se inclinó hacia su esposa y le susurró al oído. «Ella no está jugando como una amateur, conoce la teoría». Su esposa lo miró sin comprender y volvió a concentrarse en su copa de vino. Sofía jugaba despacio, calculando cada movimiento con una concentración absoluta que contrastaba con la velocidad arrogante de Alejandro. Él movía sus piezas en segundos, confiado en su superioridad intelectual, en su experiencia enfrentando a empresarios y estrategas corporativos. Para él, esto era simplemente otra demostración de poder. Pero con cada turno, Sofía iba construyendo algo que aún no era visible para la mayoría. Sus piezas se coordinaban en silencio, ocupando casillas estratégicas, creando amenazas latentes que Alejandro no percibía porque estaba demasiado ocupado disfrutando de su propia supuesta brillantez. «¿Ya te cansaste?», preguntó Alejandro con sarcasmo, después de que Sofía tomara casi 1 minuto completo para decidir su 8º movimiento. El público rió. Cristina agregó con voz chillona: «Seguro está rezando para que aparezca un milagro». Más carcajadas. Sofía no respondió. Movió su torre a D1 conectando sus piezas mayores. Era un movimiento sutil, casi invisible en su importancia, pero absolutamente necesario para lo que estaba planeando. Alejandro ni siquiera lo analizó. Capturó un peón en el flanco de dama con su caballo, levantando la pieza conquistada y mostrándola al público como un trofeo. «Primera sangre», anunció triunfal. Los aplausos llenaron el salón nuevamente, pero Sofía no se inmutó. Recuperó el material capturando otro peón en el centro del tablero, abriendo líneas para sus alfiles. La posición comenzaba a equilibrarse, aunque nadie excepto algunos observadores experimentados lo notaban. Un hombre mayor, antiguo campeón regional de ajedrez en su juventud, se acercó más a la mesa entrecerrando los ojos. «Esto no está bien», murmuró para sí mismo. «Ella está jugando con un plan». Su acompañante le preguntó qué quería decir, pero él negó con la cabeza, incapaz de apartar la vista del tablero.
Los minutos transcurrían pesados como plomo fundido. El ambiente en el casino había cambiado sutilmente. Algunos seguían riendo y bebiendo, ajenos al desarrollo de la partida, pero otros comenzaban a guardar silencio, observando con más atención. Alejandro empezó a fruncir el ceño. Sus movimientos ya no eran tan rápidos. Se detenía unos segundos antes de mover, analizando el tablero con más cuidado. Algo no encajaba. Esa mujer no jugaba como él esperaba. No cometía los errores obvios de un principiante, no dejaba piezas colgando, no caía en las trampas simples que él había preparado. Sofía, por su parte, sentía cómo la memoria muscular regresaba a sus manos. Cada pieza que tocaba le devolvía fragmentos de su pasado. Recordó el torneo juvenil en Móstoles, donde había derrotado a un maestro FIDE. Recordó la final en Valencia, donde perdió por un error en el tiempo, llorando en los brazos de su madre. Recordó la tarde en que tuvo que vender su reloj de ajedrez para ayudar a pagar la renta, el día en que su sueño murió oficialmente. Pero el conocimiento nunca se había ido. Solo había estado dormido, esperando. Alejandro movió su reina agresivamente al centro del tablero, amenazando un jaque doble. Los espectadores que no entendían de ajedrez pensaron que era una jugada maestra y aplaudieron. «¡Ya la tiene!», gritó alguien desde atrás. Pero Sofía vio la jugada 3 turnos antes de que Alejandro la ejecutara. Movió su caballo a una casilla defensiva que bloqueaba todas las amenazas y simultáneamente atacaba el alfil enemigo. Alejandro tuvo que retroceder. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. Por primera vez en la noche, una gota de sudor apareció en su frente perfectamente maquillada. El empresario de cabello plateado ya no podía contenerse. Se acercó a un grupo de colegas y les dijo en voz baja: «Esa mujer está jugando a nivel de maestra, no es posible». Uno de ellos lo miró incrédulo. «¿De qué hablas? Es una empleada». El hombre mayor señaló el tablero. «Miren la estructura de peones, la coordinación de sus piezas, está construyendo un ataque demoledor y él no lo ve». Los hombres observaron sin comprender del todo, pero la semilla de la duda había sido plantada. Cristina Valverde dejó de reír. Isabela Ortiz acercó más su cámara al tablero, sintiendo que algo estaba cambiando. Los comentarios en su transmisión en vivo empezaron a dividirse. Algunos seguían burlándose, pero otros, conocedores del ajedrez, comenzaban a escribir cosas como «Esperen, ella sabe lo que hace y esa posición es peligrosa para el millonario». La tensión en el salón crecía como una tormenta aproximándose en el horizonte. Alejandro intentó recuperar el control lanzando un ataque precipitado sobre el enroque de Sofía. Movió su alfil y su caballo hacia el flanco del rey enemigo, buscando crear amenazas directas. Pero Sofía había anticipado esa agresión. Defendió con precisión milimétrica, bloqueando cada amenaza mientras simultáneamente mejoraba la posición de sus propias piezas. Intercambió un par de alfiles en un momento clave, simplificando la posición pero manteniendo ventaja estructural. El antiguo campeón regional casi gritó de la emoción. «Brillante, absolutamente brillante, esa mujer es una maestra». El tablero ahora mostraba una realidad incómoda. Alejandro había perdido la iniciativa. Sus piezas estaban descoordinadas, su rey ligeramente expuesto, sus peones débiles en el flanco de dama. Sofía, en cambio, tenía una posición sólida, armoniosa, lista para transformarse en un ataque devastador en el momento adecuado. Pero el público general aún no lo veía. Solo percibían que Alejandro ya no sonreía, que su frente brillaba de sudor, que sus movimientos se habían vuelto lentos y dubitativos. Sofía levantó la vista por primera vez desde que comenzó la partida. Miró directamente a Alejandro a los ojos. No había triunfo en su mirada, tampoco venganza, solo una determinación tranquila,
casi triste. Él sostuvo su mirada por 2 segundos antes de apartar la vista, fingiendo estudiar el tablero. Pero ambos sabían lo que acababa de pasar. El poder había cambiado de manos. La presa se había convertido en cazadora. El silencio en el casino Gran Vía era ahora absoluto, pesado, cargado de una expectativa que nadie se atrevía a nombrar. Algo imposible estaba ocurriendo frente a sus ojos, y nadie, absolutamente nadie, sabía cómo terminaría. La atmósfera en el casino Gran Vía se había transformado por completo. Lo que comenzó como un espectáculo de humillación ahora vibraba con una tensión insoportable. Los murmullos cesaron uno por uno hasta que solo quedó el silencio denso, interrumpido únicamente por la respiración agitada de Alejandro y el tic-tac casi inaudible del reloj de pared antiguo que decoraba el salón. Las copas de champán permanecían olvidadas sobre las mesas. El hielo se derretía en los vasos de whisky. Nadie se atrevía a moverse. Todos los ojos estaban clavados en aquel tablero donde el destino de un hombre poderoso pendía de un hilo cada vez más delgado. Sofía estudió la posición durante casi 2 minutos completos. Sus ojos recorrían el tablero como si leyera un libro escrito en un idioma secreto que solo ella comprendía. Veía patrones invisibles para los demás, líneas de fuerza que conectaban las piezas como constelaciones en el cielo nocturno. Finalmente extendió la mano y movió su torre a la 7ª fila, la penúltima línea defensiva de Alejandro. El movimiento fue tan silencioso como letal. El empresario de cabello plateado que había reconocido su talento minutos antes dejó escapar un suspiro ahogado. «Dios mío», murmuró tapándose la boca, «está preparando el final». Alejandro miró la torre invasora con los ojos entrecerrados. El sudor ya no era una gota aislada, sino un reguero que bajaba por su sien derecha, manchando el cuello de su camisa impecable. Llevó la mano temblorosa hacia su rey, dudó, la retiró. Probó con el caballo, calculó 3 movimientos y descubrió que todos terminaban mal. Su respiración se aceleró. Por primera vez en décadas sintió algo que había olvidado por completo, el sabor amargo del miedo. Cristina Valverde, quien había sido la más cruel con sus burlas iniciales, ya no reía. Su rostro pálido reflejaba confusión y algo parecido al pánico. Isabela Ortiz mantenía su teléfono en alto, pero sus manos temblaban tanto que la imagen se movía constantemente. Los comentarios en su transmisión explotaban. Más de 10.000 personas observaban en tiempo real, y el chat era un caos de mayúsculas y signos de exclamación. Alejandro finalmente movió su caballo, intentando bloquear alguna de las múltiples amenazas que Sofía había tejido sobre su posición. Pero era como tapar una grieta en un dique mientras el agua brotaba por otros 5 agujeros. Sofía respondió con una calma escalofriante. Avanzó su peón central, abriendo una diagonal mortal para su alfil. La jugada era tan precisa, tan quirúrgica, que varios espectadores que entendían de ajedrez soltaron exclamaciones involuntarias. Un joven con gafas de diseñador le explicaba apresuradamente a su novia: «Está desmantelando su defensa pieza por pieza, es como ver a un cirujano operando sin anestesia». El antiguo campeón regional ya no podía quedarse callado. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar a la primera fila y declaró en voz alta para que todos escucharan: «Esta mujer juega como una gran maestra internacional. Esto no es suerte, esto es años de estudio y práctica». Su afirmación cayó como una bomba sobre los presentes. Los murmullos estallaron inmediatamente. «¿Qué está diciendo? ¿Cómo es posible? ¿Quién es ella realmente?». Sofía no reaccionó a los comentarios. Permanecía absolutamente concentrada en el tablero, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no tenían al inicio de la partida.
Era como si cada movimiento le devolviera un fragmento de la mujer que había sido obligada a enterrar bajo años de supervivencia. Alejandro ya no intentaba disimular su desesperación. Se aflojó la corbata con brusquedad, se pasó las manos por el cabello destruyendo su peinado perfecto. Sus dedos temblaban visiblemente cuando alcanzó su reina, intentando crear una última amenaza contra el rey de Sofía. Pero ella lo había previsto todo, intercambió reinas con un movimiento frío y calculado que simplificó la posición, eliminando cualquier esperanza de contraataque. El antiguo campeón negó con la cabeza. «Ya terminó», susurró. «Solo es cuestión de técnica ahora». Alejandro lo escuchó y algo dentro de él se quebró. Golpeó la mesa con el puño haciendo temblar las piezas. Varios invitados dieron un paso atrás, asustados. «¡Esto es trampa!», gritó Alejandro con la voz quebrada, señalando a Sofía con un dedo acusador. «Ustedes la pusieron aquí, la contrataron para humillarme». El silencio que siguió fue sepulcral. Nadie sabía qué decir. Sofía levantó la vista lentamente y lo miró directamente. Su expresión no mostraba enojo, sino algo mucho más devastador. «Lástima. Nadie me puso aquí», dijo con voz serena pero firme. «Usted me trajo. Usted decidió convertirme en su diversión. Yo solo acepté jugar». Las palabras cortaron el aire como cuchillas afiladas. Varios invitados asintieron involuntariamente. Isabela Ortiz capturaba cada segundo y su transmisión alcanzaba ya 30.000 espectadores en vivo. Cristina Valverde intentó defender a su amigo. «Alejandro tiene razón», dijo con voz chillona, aunque ya sin convicción. «Esto no puede ser real». Pero el empresario de cabello plateado la interrumpió con autoridad. «He jugado ajedrez toda mi vida y les aseguro que lo que estamos viendo es talento genuino. Ella conoce aperturas, medio juego y finales. No hay forma de fingir eso». Otro invitado, un profesor universitario especializado en matemáticas, agregó desde el fondo: «Las probabilidades de que una persona sin entrenamiento juegue así son astronómicamente imposibles. Ella sabe exactamente lo que hace». Las defensas de Alejandro se derrumbaban no solo en el tablero, sino también en el tribunal de la opinión pública que lo rodeaba. Sofía volvió su atención al tablero. Ya no había prisa, no había nerviosismo. Jugaba ahora con la serenidad de quien ha recuperado algo que creía perdido para siempre. Movió su caballo a una casilla clave que atacaba simultáneamente dos piezas enemigas. Alejandro tuvo que sacrificar calidad, perdiendo material valioso solo para prolongar la agonía. Su posición era un desastre, un cementerio de planes fallidos y esperanzas rotas. El reloj marcaba que habían pasado 43 minutos desde el inicio de la partida. 43 minutos en los que el mundo de Alejandro Mendoza había sido desmantelado jugada por jugada. Un camarero se acercó discretamente ofreciendo agua fresca. Sofía aceptó y bebió un sorbo largo. Necesitaba mantener la claridad mental para el final. Alejandro rechazó el vaso con un manotazo que derramó el líquido sobre el pantalón del mesero. Nadie lo disculpó, nadie lo defendió. El hombre que minutos antes era el centro de todas las adulaciones, ahora estaba solo, expuesto, vulnerable. Sus aliados guardaban distancia como ratas, abandonando un barco que se hunde. Las mujeres que antes colgaban de su brazo ahora intercambiaban miradas incómodas y se alejaban sutilmente hacia otros grupos. Sofía continuó su ejecución técnica del final. Avanzó sus peones coordinados por el centro del tablero, imparables como una avalancha. Alejandro intentó frenarlo sacrificando su último caballo, pero solo logró retrasar lo inevitable. Sus piezas restantes eran sombras impotentes frente a la maquinaria perfecta que Sofía había construido. El antiguo campeón regional explicaba los movimientos en voz baja a quienes lo rodeaban.
Está aplicando la técnica de Lucena. Un final clásico de torres y peones requiere precisión absoluta y ella no está cometiendo ni un solo error. Los espectadores asentían fascinados, testigos de algo que trascendía el simple juego. Alejandro miró su reloj desesperado, como si el tiempo pudiera salvarlo de alguna forma, pero el tiempo era ahora su enemigo. Cada segundo que pasaba lo hundía más en el abismo de la derrota pública. Intentó una última defensa desesperada, moviendo su torre a una columna lateral, pero Sofía la capturó con su propio alfil en un intercambio devastador que dejó el tablero prácticamente desnudo. Solo quedaban peones, el rey de Sofía avanzando implacable y el rey de Alejandro retrocediendo asustado hacia el rincón del tablero. La multitud contenía el aliento. Algunos tenían lágrimas en los ojos sin saber exactamente por qué. Quizás era la justicia poética del momento, la trabajadora invisible derrotando al titán arrogante. Quizás era simplemente la belleza pura del ajedrez bien jugado. Isabela Ortiz susurraba a su cámara con voz temblorosa: «Estamos presenciando historia. Esto va a cambiar todo». Y tenía razón. Los comentarios en redes sociales se multiplicaban exponencialmente. El video se compartía miles de veces por minuto. Medios de comunicación empezaban a llamar al casino pidiendo información. Sofía promovió su peón a dama en la octava fila. La nueva pieza apareció en el tablero como una sentencia final. Alejandro miró la dama recién nacida y supo que todo había terminado. Su rey no tenía casillas seguras. Sus opciones se habían agotado. El jaque mate era inevitable en 2 movimientos, máximo 3. Podía rendirse ahora o prolongar la humillación. Su mano tembló sobre el rey, intentando encontrar alguna casilla milagrosa, pero los milagros no existían para hombres como él. Sofía esperaba paciente, sin presionar, dándole el tiempo necesario para asimilar su derrota. El casino Gran Vía entero parecía haber dejado de respirar, suspendido en ese instante eterno antes de que el imposible se convirtiera en realidad. El momento había llegado. Sofía observó el tablero con la serenidad de quien ha recorrido un camino largo y doloroso para llegar hasta aquí. Su dama recién promovida brillaba bajo las luces como una corona recuperada después de años de exilio. Alejandro miraba fijamente las casillas restantes para su rey, contándolas una y otra vez, como si los números pudieran cambiar por arte de magia. Pero las matemáticas del ajedrez son implacables, brutalmente honestas. No hay espacio para el engaño ni para la arrogancia cuando el tablero dice la verdad. Sofía movió su dama a la columna H, cortando las últimas vías de escape. El movimiento fue elegante, definitivo, hermoso en su simplicidad. Alejandro intentó mover su rey a la única casilla disponible, pero era solo alargar la agonía. El antiguo campeón regional cerró los ojos como si presenciara algo demasiado poderoso para mirarlo directamente. «Jaque mate en 1», susurró con reverencia. La multitud escuchó esas palabras y un escalofrío colectivo recorrió el salón. Sofía levantó su torre, la última pieza que necesitaba para completar el ritual, y la colocó en la octava fila. El sonido de la madera contra el tablero resonó como un disparo en la quietud absoluta. «Jaque mate». Las 2 palabras flotaron en el aire durante 3 segundos eternos. Nadie se movió. Nadie respiró. Era como si el universo entero hubiera pausado su rotación para contemplar lo imposible. Entonces, desde el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Un aplauso lento, pesado, cargado de significado. Otro se unió, luego otro más. En cuestión de segundos, el casino Gran Vía explotó en una ovación atronadora que sacudió las lámparas de cristal.
No era un aplauso cortés de gala, era una descarga emocional primitiva, un reconocimiento visceral de que habían presenciado algo que jamás olvidarían. Sofía permaneció sentada, inmóvil, con las manos sobre su regazo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin que hiciera nada por detenerlas. No eran lágrimas de alegría ni de victoria. Eran el desahogo de 15 años de sueños aplastados, de talento desperdiciado, de invisibilidad forzada. Lloró por la niña de Vallecas que había ganado su primer torneo con un tablero prestado. Lloró por la adolescente que tuvo que vender sus libros de ajedrez para ayudar a pagar medicinas. Lloró por todas las partidas que nunca jugó, por todos los torneos a los que nunca asistió, por la vida que le fue arrebatada por culpa de nacer en el lugar equivocado. Alejandro seguía petrificado frente al tablero. Su rostro había perdido todo color. Su mirada estaba vacía como la de un hombre que acaba de ver derrumbarse su propia estatua. Las manos le temblaban incontrolablemente. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Nadie se acercó a ayudarlo. Sus aduladores habían desaparecido como fantasmas al amanecer. Cristina Valverde miraba su teléfono fingiendo estar ocupada. Isabela había detenido su transmisión y guardaba el móvil en su bolso con gestos nerviosos. Los empresarios que antes brindaban a su salud ahora conversaban entre ellos, ignorándolo deliberadamente. El antiguo campeón regional fue el primero en acercarse a Sofía. Le extendió la mano con solemnidad y ella la estrechó aún con lágrimas corriendo por su rostro. «Ha sido un honor presenciar su juego», dijo con voz emocionada. «¿Dónde aprendió a jugar así?» Sofía se secó las mejillas con el dorso de la mano y respondió con voz quebrada. «En un centro comunitario de Vallecas, cuando tenía 10 años, el señor Ramírez me enseñó todo lo que sé. Fui campeona juvenil de Madrid en 2 ocasiones, pero tuve que abandonar el ajedrez para trabajar». El hombre asintió con comprensión profunda. «El talento nunca muere, solo espera su momento, y esta noche usted lo demostró frente al mundo». Más personas se acercaron a felicitarla. Una mujer mayor con collar de perlas la abrazó sin pedir permiso, llorando junto a ella. Un grupo de jóvenes le pedía autógrafos en servilletas del casino. El profesor universitario de matemáticas le ofreció su tarjeta diciendo que le gustaría escribir un artículo sobre su juego. Sofía recibía todo con humildad abrumada, sin saber cómo procesar la avalancha de atención después de años siendo invisible. El camarógrafo oficial del evento se acercó y le preguntó si podía hacerle una entrevista. Ella asintió tímidamente, todavía limpiándose las lágrimas. «¿Cómo se siente?», preguntó el camarógrafo enfocándola. Sofía respiró hondo, intentando encontrar las palabras correctas. «Siento que recuperé una parte de mí que creía muerta», respondió con voz temblorosa. «El ajedrez fue mi vida durante años. Era lo único que me hacía sentir valiosa cuando todo lo demás era oscuridad. Pero la pobreza no te deja soñar, te obliga a sobrevivir. Y yo sobreviví olvidándome de quién era». Su honestidad brutal silenció a quienes la rodeaban. «Esta noche no gané una partida», continuó, «recuperé mi dignidad». Alejandro finalmente logró ponerse de pie. Caminó tambaleante hacia la salida, pero una voz lo detuvo en seco. «Señor Mendoza». Era Sofía quien hablaba, mirándolo directamente por primera vez desde el jaque mate. Alejandro giró lentamente. Su rostro era una máscara de vergüenza y furia contenida. «Usted hizo una promesa pública», dijo Sofía elevando la voz para que todos escucharan. «500 millones de euros si yo ganaba». Esas fueron sus palabras exactas. El silencio volvió a caer como un yunque. Todos los ojos se clavaron en el millonario. Isabela sacó nuevamente su teléfono y comenzó a grabar. Esta era la parte que el mundo estaba esperando.
Alejandro tragó saliva audiblemente. Eso fue... Comenzó a balbucear buscando una salida. Fue una broma, un juego. Nadie en su sano juicio esperaría que cumpliera algo así. El murmullo de desaprobación que siguió fue inmediato y contundente. El empresario de cabello plateado dio un paso al frente y habló con autoridad. Un hombre de su posición no puede hacer promesas en broma, Mendoza. Su palabra es su honor, o al menos debería serlo. Varios invitados asintieron y vocalizaron su acuerdo. «¡Cumple lo que dijiste!», gritó alguien desde atrás. La presión era insoportable. Sofía levantó una mano pidiendo silencio. Todos obedecieron inmediatamente, ansiosos por escuchar qué diría. «No quiero sus 500 millones de euros», declaró con voz firme y clara. Alejandro parpadeó confundido, sin comprender. «¿Entonces qué quieres?», preguntó con desconfianza. Sofía caminó hacia él hasta quedar frente a frente, separados apenas por 1 metro de distancia, cargado de electricidad. «Quiero que admita públicamente lo que hizo esta noche», dijo mirándolo a los ojos sin pestañear. «Quiero que reconozca que me usó para entretenimiento, que intentó humillarme y que perdió no por suerte, sino porque me subestimó igual que subestima a todos los que considera inferiores». El salón entero contuvo el aliento. Era una petición más devastadora que cualquier cantidad de dinero. Alejandro apretó la mandíbula, sus ojos brillaban con rabia impotente. Los segundos se estiraban como chicle. Finalmente, con voz apenas audible, murmuró: «Acepto que te subestimé». «Más alto», exigió el antiguo campeón. Alejandro cerró los ojos y repitió con voz más fuerte: «Acepto que la subestimé, que intenté usarla para entretenerme y que perdí porque ella es mejor jugadora que yo». Las palabras le salían como cristales rotos de la garganta. Pero Sofía no había terminado. «También quiero que done 10 millones de euros a programas de ajedrez para niños de barrios vulnerables en toda España», agregó, «para que otros como yo no tengan que abandonar sus sueños por falta de recursos». La petición provocó un aplauso espontáneo que creció hasta convertirse en ovación. Alejandro abrió la boca para protestar, pero se encontró rodeado de cientos de ojos juzgándolo. Estaba atrapado en su propia trampa, devorado por el monstruo que él mismo había creado. «Está bien», murmuró derrotado completamente, «lo haré». Sofía extendió la mano. Alejandro la miró durante largos segundos antes de estrecharla con desgana. El apretón fue registrado por docenas de cámaras. El momento quedaría inmortalizado en Internet para siempre. Cuando se soltaron, Alejandro dio media vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Nadie lo despidió. Nadie lo siguió. El hombre más poderoso del salón abandonaba el edificio completamente solo, despojado de su armadura de arrogancia, expuesto como lo que realmente era, frágil, humano, derrotado. Sofía se giró hacia el público que ahora la rodeaba con admiración. Una periodista se abrió paso preguntando: «¿Qué hará ahora? ¿Volverá al ajedrez profesional?». Sofía sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa pequeña pero genuina. «No lo sé», respondió honestamente, «pero por primera vez en 15 años siento que tengo opciones, y eso es más valioso que cualquier fortuna». Los aplausos estallaron nuevamente, esta vez acompañados de vítores y silbidos. El Casino Gran Vía se había transformado en el escenario de una revolución silenciosa, donde una mujer invisible había reescrito las reglas simplemente jugando el juego que amaba. Las horas siguientes a la partida transcurrieron como un torbellino que Sofía apenas podía procesar. El casino
se había convertido en un hervidero de periodistas, fotógrafos y curiosos que querían conocer a la mujer que había derrotado al magnate más arrogante de España. Las redes sociales ardían con el hashtag Xaquemate a la soberbia, que se posicionó como tendencia número 1, no solo en España, sino en toda Latinoamérica. El video de Isabela había sido visto más de 5 millones de veces en menos de 3 horas. Los comentarios eran un río interminable de apoyo, admiración y celebración. Sofía tuvo que ser escoltada por seguridad del casino hasta una sala privada donde pudiera recuperar el aliento. Se sentó en un sofá de terciopelo, aún sin poder creer lo que había ocurrido. Sus manos ya no temblaban, pero sentía un zumbido extraño en los oídos, como si su cuerpo aún estuviera procesando la descarga de adrenalina. Una asistente del casino le trajo té caliente y unas galletas. «Gracias», murmuró Sofía aceptando la taza con ambas manos. Necesitaba algo tangible que la anclara a la realidad, porque todo parecía demasiado surreal para ser verdad. La puerta se abrió y entró el director del casino Gran Vía, un hombre distinguido de unos 60 años con traje gris impecable. «Señorita Morales», dijo extendiendo la mano con respeto genuino, «permítame presentarme. Soy Fernando Gutiérrez, director de este establecimiento». Sofía estrechó su mano todavía confundida por tanta formalidad. «Quiero pedirle disculpas en nombre del casino», continuó el hombre con tono serio. «Lo que el señor Mendoza hizo esta noche fue inaceptable. Ningún trabajador nuestro debería ser sometido a ese tipo de humillación pública». Sofía asintió sin saber qué responder. Aún estaba asimilando que ahora personas importantes le pedían disculpas a ella. Afuera de la sala privada, el antiguo campeón regional había organizado una conferencia de prensa improvisada. Decenas de periodistas se agolpaban con micrófonos y cámaras. El hombre explicaba con entusiasmo técnico cada movimiento de la partida, mostrando en un tablero magnético las jugadas clave que habían llevado al jaque mate. «Lo que presenciamos fue ajedrez de categoría maestra», declaraba señalando las posiciones. «Esta joven tiene un talento que debe ser nutrido, no desperdiciado en trabajos que no honran su capacidad». Los periodistas tomaban notas frenéticamente, sabiendo que estaban cubriendo una historia que trascendía el simple juego. Dentro de la sala, el teléfono de Sofía no dejaba de vibrar. Mensajes de amigos que no hablaban con ella desde hacía años, compañeros del centro comunitario donde aprendió ajedrez, antiguos rivales de torneos juveniles. Todos querían felicitarla, todos querían ser parte de su momento. Pero había un mensaje que la hizo llorar nuevamente. Era de su madre, un texto simple que decía: «Siempre supe que eras especial, mi niña. Tu padre estaría tan orgulloso». Sofía apretó el teléfono contra su pecho y dejó que las lágrimas corrieran libremente. Todo el dolor, todos los sacrificios, todas las noches trabajando hasta el agotamiento, finalmente tenían sentido. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Adelante», dijo secándose las mejillas. Entró una mujer elegante de unos 50 años con portafolio de cuero. «Buenos días, señorita Morales. Soy Patricia Romero, representante legal de la Federación Española de Ajedrez». Sofía se incorporó inmediatamente, el corazón acelerándose nuevamente. La mujer se sentó frente a ella y abrió su portafolio sacando varios documentos. «Hemos seguido lo ocurrido esta noche con gran atención», explicó con profesionalismo cálido, «y nos gustaría ofrecerle el apoyo completo de la Federación para que pueda retomar su carrera en el ajedrez profesional si eso es lo que desea». Sofía sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Habla en serio?», preguntó con voz temblorosa. «Completamente», respondió Patricia sonriendo.
Tenemos programas de becas para jugadores con talento excepcional. Podemos cubrir su entrenamiento con grandes maestros, inscripción en torneos internacionales, todo lo necesario para que desarrolle su potencial. Además, agregó sacando otro documento, varios patrocinadores ya han expresado interés en apoyarla. Su historia ha tocado a millones de personas. Sofía leyó los papeles sin poder creer lo que veían sus ojos. Contratos, propuestas, oportunidades que ni en sus sueños más salvajes había imaginado posibles. Mientras tanto, en su mansión de La Moraleja, Alejandro Mendoza observaba su teléfono con expresión devastada. Su cuenta de Twitter había perdido 100.000 seguidores en cuestión de horas. Los medios publicaban titulares demoledores. El magnate humillado por una camarera. La soberbia tiene precio y se llama jaque mate. Mendoza obligado a donar millones tras perder apuesta. Sus socios de negocios llamaban exigiendo explicaciones. Inversionistas cuestionaban su juicio. Su reputación construida durante décadas se desmoronaba como castillo de naipes. Se sirvió un whisky solo y lo bebió de un trago, sintiendo el ardor bajar por su garganta sin aliviar nada del veneno que sentía dentro. De vuelta en el casino, Sofía salió finalmente de la sala privada para enfrentar a los medios. Las cámaras se encendieron simultáneamente, los flashes la cegaron momentáneamente. Respiró hondo y caminó hasta el podio improvisado donde docenas de micrófonos la esperaban. Las preguntas comenzaron a llover desde todos lados. ¿Cómo se siente? ¿Volverá al ajedrez profesional? ¿Qué le diría a Alejandro Mendoza ahora? ¿Planea demandar por humillación pública? Sofía levantó las manos pidiendo silencio y gradualmente la sala se calmó. Quiero decir algo importante. Comenzó con voz clara, aunque emocionada. Lo que pasó esta noche no fue solo sobre ajedrez. Fue sobre dignidad, sobre no permitir que otros definan tu valor basándose en tu uniforme o tu cuenta bancaria. Hizo una pausa dejando que sus palabras resonaran. Durante 15 años cargué copas, limpié pisos, serví a personas que nunca me vieron realmente y está bien. Era mi trabajo y lo hacía con orgullo. Pero cuando alguien intenta convertirte en su diversión, cuando alguien te señala para reírse de ti, ahí es cuando debes recordar quién eres realmente. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Yo no olvidé quién era, solo dejé de creer lo importante. Hasta esta noche. Los periodistas estaban tan cautivados que ninguno interrumpió. Sofía continuó. No le guardo rencor al señor Mendoza. Solo espero que esta experiencia le enseñe algo sobre humildad y respeto. La verdadera riqueza no está en los millones que acumulas, sino en cómo tratas a las personas que tienen menos poder que tú. Los aplausos comenzaron tímidamente y crecieron hasta llenar toda la sala. Varias personas tenían lágrimas en los ojos, conmovidas por la sabiduría y la ausencia de amargura en sus palabras. Una periodista joven levantó la mano y Sofía la señaló. ¿Qué les diría a las personas que están en situaciones similares, con talentos enterrados por necesidad? Sofía sonrió con tristeza. Les diría que no abandonen completamente sus sueños, que los guarden en algún lugar seguro del corazón, respondió, porque nunca sabes cuándo la vida te dará una segunda oportunidad, y cuando llegue ese momento, cuando se abra esa puerta inesperada, tengan el coraje de atravesarla sin importar cuánto miedo sientan. El aplauso que siguió fue ensordecedor y prolongado. 3 semanas después, Sofía se encontraba en un centro comunitario de Vallecas, el mismo donde había aprendido a jugar siendo niña. Pero ahora no era una alumna, sino la invitada especial para inaugurar el programa de becas de ajedrez, financiado con la donación de Alejandro Mendoza. 20 niños de entre 8 y 12 años la miraban con ojos brillantes de admiración. Sofía se arrodilló frente al primer tablero y preguntó suavemente,
¿Quién quiere jugar una partida conmigo? Todos levantaron las manos gritando emocionados. Ella rió genuinamente, un sonido que no había emitido en años, y eligió a una niña pequeña con coletas desparejas que le recordó a sí misma. Mientras colocaban las piezas, Sofía miró alrededor del salón humilde, con paredes descascaradas, pero lleno de vida. En una esquina colgaba una fotografía enmarcada de ella con el titular «Del Casino Gran Vía a la Gloria». Pero lo que realmente importaba no era esa foto ni la fama momentánea. Era esta niña frente a ella, moviendo nerviosamente su primer peón. Era la posibilidad de que estos 20 niños no tuvieran que abandonar sus sueños como ella lo hizo. Era plantar semillas en tierra fértil y confiar en que algún día florecerían. Esa noche en el Casino Gran Vía no cambió solo la vida de Sofía, cambió la conversación sobre talento, clase y oportunidad en todo el país. Alejandro Mendoza eventualmente reconstruyó parte de su reputación, pero nunca volvió a ser el mismo hombre arrogante. Había aprendido de la forma más pública y dolorosa posible que subestimar a alguien por su posición social es la apuesta más peligrosa que puedes hacer. Porque el talento no usa uniforme, la inteligencia no mira cuentas bancarias y la dignidad humana no necesita permiso de nadie para manifestarse. Meses después, Sofía jugó su primer torneo internacional oficial. No ganó, pero su actuación impresionó a grandes maestros de todo el mundo. Los comentaristas mencionaban su historia entre jugadas, inspirando a jugadores de contextos humildes en docenas de países. Había encontrado su lugar nuevamente, no como la camarera que derrotó a un millonario, sino como Sofía Morales, maestra de ajedrez, mentora de niños, símbolo viviente de que los finales no están escritos hasta que mueves tu última pieza. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta y comenta desde qué ciudad nos acompañas. Comparte este relato con alguien que necesite recordar que el talento dormido siempre puede despertar, que la humildad vale más que el oro, y que a veces las victorias más importantes no se miden en dinero sino en dignidad recuperada. Suscríbete para más historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan que los milagros ocurren cuando el coraje se encuentra con la oportunidad.